David Rodríguez, quien ha sido regidor, diputado federal, diputado local y bueno, pues siempre trabajando en el Partido Acción Nacional. Gracias por aguantarme el corte, mi querido David Rodríguez. Platícame ahorita tus planes. Pues no hay nada que agradecer, al contrario, agradezco la atención que me proporciona de comunicarme con usted y con sus amables radioescuchas. Nada más aclarando, soy licenciado, soy criminalista. Eres criminalista, perdón. Y es que bueno, yo también quiero agradecerle a David Rodríguez, pero cuando yo le he requerido para entrevistas, para que esté conmigo en algún programa, bueno, pues siempre está presto, siempre está atento, cosa que yo le agradezco y bueno, pues me da gusto que me haya llamado y estoy a tus órdenes. Pues sí, más que nada para manifestar una inquietud y una preocupación por lo que sucede con el transporte semimasivo, que lo único que ha servido es para que amasen fortunas por ahí algunos funcionarios sin escrúpulos que fueron denunciados por nosotros los regidores de la anterior administración y no solamente no se ha cumplido lo que dijo en sus discursos el actual gobernador, de que el poder es para poder y aplicar la ley. En este caso, pues vemos que se miden a unas personas con una vara y a otras con otra. En este caso, pues algunos de los que fueron denunciados en la anterior administración, pues están en cargos públicos, licenciados en la administración municipal y otros en el gobierno del estado. Y pues ahí la justicia sigue durmiendo el sueño de los justos. Por otra parte, es lamentable la función, que así se le puede llamar, que desarrolla el inepto y el inútil que está a cargo del transporte público aquí en Juárez. ¿Cómo se llama Jesús García? Pues recuerda el nombre de ese funcionario gris, ¿verdad? Que desafortunadamente la ley de responsabilidades para funcionarios públicos en el estado es también letra muerta. En esa ley estatal para ese tipo de servidores públicos se aplican responsabilidades administrativas, civiles o penales cuando incurren en una actitud de ineptos, de omisos o de corruptos, que cualquiera de las tres le hace el mismo daño a una ciudad como la nuestra. Y me refiero al desastre de transporte público que padecemos los juarenses en nuestro municipio, porque con frecuencia pues nos damos cuenta en los medios de comunicación de alguna persona que es atropellada y muerta por operadores de ese transporte, principalmente en el centro de la ciudad. ¿Y qué se está proponiendo, David, en ese sentido? ¿Qué propones? Ahí que se aplique la ley, que es letra muerta, la ley de transporte, y que se aplique la ley a los servidores públicos ineptos y omisos como el que está ahí a cargo del transporte en Juárez. Y nada voy a dar como muestra, licenciado, lo siguiente. ¿Por qué ocurren tantas muertes de atropello de conductores de esas unidades? La ley es muy clara y no pueden traer en los vidrios laterales polarizados de ningún grado en transporte público de pasajeros. Así es. Y si hacen por ahí alguna revisión o un recorrido aleatorio en las terminales o en las vialidades donde van conduciéndose esos vehículos, se van a dar cuenta del polarizado excesivo que traen los conductores a los lados, y eso no les permite observar cuando una persona va cruzando frente a ellos, hasta que no pasan la llanta sobre sus cuerpos. Esa es una omisión criminal por parte de quienes están a cargo de ordenar ese transporte tan deprimente, patético y vergonzoso para nosotros los juarenses. No sé cuál es la opinión que tenga usted al respecto. Pues sí, definitivamente yo es una de las cosas que más he criticado, el transporte de esta ciudad. Lo que más les he insistido a los empresarios, a los políticos de todos los partidos, siempre les he dicho que Juárez tiene el peor transporte, junto con el de Acapulco, Guerrero, tienen el peor transporte del país. Y que yo desde el 89 que llegué le he insistido y coincido totalmente con David Rodríguez en ese sentido.
Ojalá y el reportero que anda ahorita ahí buscando la nota en las calles hiciera un recorrido para que viera la cantidad de esas unidades que traen un polarizado que no permita a ninguna persona observar hacia los lados si alguien va a cruzar o algún vehículo, por eso hay tanto accidente. Y ahí pues es responsabilidad de los funcionarios que están a cargo de que se aplique esa norma. Pues vamos a echarle ganas en ese sentido, David, y qué bueno. Qué bueno, y pues hay que denunciar a los corruptos. Si tienes nombres, si tienes forma de mandármelo, .com, que Justo, licenciado, proporciona por este medio. hasta luego. Gracias.